Quiero darle la cordial bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde de hoy, que ya está conectada en esta sala virtual, Leticia Papadikis, especialista en educación ambiental, manejo integral de residuos y sostenibilidad social empresarial. Qué gusto tenerla aquí, Leticia. Gracias por aceptar esta invitación, sobre todo para dirigirse a la audiencia de Cuestión de Ley en un tema que pues nos tiene con preocupación luego de que el pasado jueves se incendiara en Cerro Patacón un área y que ha causado a toda la ciudad una afectación por los gases tóxicos que se han emanado de la misma y que ya pues incluso expertos en salud han dicho lo riesgoso que es para la salud. Pero esto es una parte de la problemática y del desastre ambiental que viene históricamente hablándose que pues está sucediendo en Cerro Patacón. Y nos preguntamos, Leticia, ¿qué hace falta para que todos los que han estado de una u otra forma administrando el país tomen en serio y entiendan la magnitud del problema ambiental y a la salud que tiene esta situación de Cerro Patacón y se tomen decisiones definitivas y drásticas? Porque lo que simplemente hemos venido escuchando es que sí, la empresa Urbalia es la responsable, sí, que hay 80 y tantas denuncias o demandas en contra de la empresa, pero todo sigue igual. No nos enteramos ni siquiera si esas demandas están bien sustentadas, cuál es la respuesta. Pareciera que la misma empresa se burla o le da igual que se les demande porque siguen cometiendo los mismos problemas y lo cierto es que hay una situación real. Bienvenida, Leticia, cuéntanos en tu experiencia y ese análisis que has podido hacer, ¿cuál es la vía, la alternativa, las posibles soluciones a esta problemática? Buenas tardes a todos, gracias por tenerme, gracias por recibirme aquí y darme el espacio. Eh, de verdad que es un tema delicado. Yo pienso que, como tú bien decías, educo sobre educación ambiental y de verdad que cada uno dentro de su espacio, su comunidad, su casa, su empresa, debe aportar algo para que se evite llevar tanta basura a algún vertedero. Yo siempre digo que separar los materiales es clave, ya sea así, como te digo, en cada casa, en cada comunidad, en cada empresa, y que el gobierno también o las personas de autoridad le den espacio a las recicladoras y organizaciones que eduquen a todo el pueblo panameño de las afectaciones, nuestra biodiversidad tan rica, tan deliciosa y tan abundante para que tengamos conciencia y cuidar. El separar los materiales es una ayuda muy grande, porque de salida, por ejemplo, el tema de las llantas. Si las llantas no estuvieran ahí, quizás no se hubiera prendido, se hubiera llevado más el fuego a quemar más y que quizás sea más fácil de apagar. El plástico también que se prende fácil. Hasta hay materiales que podemos evitar que vayan al vertedero y que tengan un proceso correcto para disponerlos. Eh, Siento que las autoridades deberían abrirle espacio a las recicladoras y también facilitarles el acceso a que puedan llevar los materiales y se procesen de la manera correcta. Si bien es cierto, sí tiene un costo, pero así como todo en la vida, nuestro costo al final va a ser nuestra vida, nuestra salud, si no hacemos algo al respecto. Así que diría que primeramente lo que podemos hacer entre nosotros y cada quien, crear el buen hábito de separar materiales y llevarlo a un centro de acopio que pueda ser manejado de la manera correcta y evitar que vaya tanta cantidad tan mezclada al Cerro Patacón, que en este momento es nuestro vertedero. Cuéntanos algo en esta especialidad de educar ambientalmente hablando sobre ese adecuado manejo integral de los desechos. ¿Cuánto hemos avanzado? Porque sí, se puso en un momento dado, por así decirlo, muy de moda, pues hablar de las 3 Rs, de la forma adecuada de recolectar los desechos. Sin embargo, es un tema que no debe parar. Yo siento que pues iniciar en las escuelas y hacer un trabajo en conjunto, no solamente en las escuelas, sino sí en cada hogar,
en cada barrio, en cada comunidad, pero si se hace solamente cuando se están celebrando fechas específicas, el Día de las Buenas Acciones o el día precisamente del La celebrar el tierra. tema ambiental de la tierra, qué sé yo, creo que no es suficiente, Leticia, porque decía yo hace unos días que cuando uno aprende algo le toca desaprender y volver a aprender. Y yo creo que nos hace falta a todos, y me incluyo a todos, esa cultura de reciclaje, esa cultura de precisamente comprender que la importancia del reciclaje. Entonces, si no estamos conscientes de eso, no estamos conscientes de que esa es una, o por así decirlo, uno de los factores que contribuiría a la mejora de este desastre ambiental que existe en Cerro Patacón, mal podríamos nosotros pues formar parte de esa salida, de esa alternativa y de esa respuesta a esta problemática. Cuéntanos un poco esa labor de educación, Leticia. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuántos nos falta? ¿Y cuál es la capacidad de respuesta de las personas con las cuales interactúas en ese sentido de querer decir, sí, quiero ser parte del cambio? Pues la verdad que este último año que pasó, sí he visto en escuelas, como mencionabas, un gran interés, aparte de moda, aparte de todo lo demás, sí siento que los jóvenes tienen una conciencia ambiental mayor. eh, sí siento que tienen miedo de perder nuestra naturaleza, que definitivamente deberíamos tener todos ese miedo, nuestra agua. Entonces sí siento que las escuelas han hecho un buen trabajo, claro, de la ayuda también con fundaciones, con organizaciones y educadoras ambientales como yo, para de verdad transmitir esa preocupación, pero también con soluciones. Sí puedo decir que empresas con las que he trabajado también tienen normas, y eso también para que lo sepan todos. Muchas empresas se rigen con normas ambientales que tienen que cumplir. Lastimosamente, quizás no hay una autoridad externa que se fije en cada detalle y de verdad pueda penalizar si no cumples con esas normas. Pero las normas las tenemos. La cosa es inculcar la cultura. Con las empresas con las que he trabajado, que tienen bastantes empleados de escasos recursos, personas que también viven de la naturaleza, siento que son los que más se comprometen, pero también, no te voy a mentir, que les da pereza el separar, les da pereza las otras cosas, Así, pero tenemos que hacerlo. Siento que la conciencia cada día va elevando un poquito más. Claro, cuando se celebra un día especial de la naturaleza, pues todo el mundo algo hizo corre, sí, o algo va a hacer, pero sí es importante que día a día tengamos eso dentro de nuestros hábitos. Empezando por rechazar. Tú decías de las R's. Y yo muchas veces incluyo dentro de mis charlas el rechazar los materiales que no se puedan o reciclar o reutilizar o no puedas botar conscientemente. Por ejemplo, también siempre doy este ejemplo, una pasta de tomate o salsa de tomate. Viene en diferentes presentaciones, viene en plástico, viene en lata, viene en vidrio. Escoger de estas, ¿cuál sería la mejor opción ambientalmente? También para mí, si me va a servir el día de mañana para guardar algo, para reutilizarlo para algo, definitivamente la mejor opción dentro de estas tres es el vidrio, porque lo puedes claro, reutilizar. Entonces, primero yo diría pensar en qué puedes, como consumista, que somos todos, cómo podemos reducir el material y el desecho, y yo diría que es rechazando a la hora de comprar, a la hora de consumir y tener la conciencia de a dónde va a parar esto. Yo recuerdo cuando yo empecé a ser mucho más ambiental, porque esto se va adoptando los hábitos, que al final creo que todos venimos del ambiente, pero se nos olvida y después estamos muy cómodos con nuestras facilidades, pero se está quemando Cerro Patacón o se está contaminando nuestras aguas, estamos perdiendo el flujo de los barcos que definitivamente viene de la falta de agua. Entonces, cuando tenemos eso es que queremos actuar, y no solamente reciclar, es el reducir el todo, apagar las luces cuando te vas, reciclar el papel, evitar
comprar sin necesidad, tener en tu casa cosas que puedas reutilizar y si no redireccionarlo a donde se pueda reutilizar. Eh, y sí, es muy importante que con pequeños hábitos, de verdad que no es gran cosa, son pequeños hábitos. Sé que de uno a uno podemos hacer una gran diferencia. Sí siento Leticia, que necesitamos, sí, perdón, ¿cómo lo han logrado otros países? Porque yo pienso también que uno, pues no, la rueda no se debe inventar, todo está, todo existe, es simplemente tratar de emular y aplicar esas buenas prácticas de otros países que sí manejan el reciclaje y que probablemente no tienen el problema que tenemos nosotros con pues este lugar exactamente donde se desechan toda la basura y que ha creado sin duda ese desastre ambiental, ¿no? Afectando la salud y el ambiente. ¿Cómo lo han hecho en tu experiencia otros países? ¿Cómo han logrado llegar y calar en la conciencia de las personas de la importancia de cuidar el ambiente, de la importancia pues, de esa recolección y gestión adecuada de los desechos, pero además también reconocer que a través de esos desechos eso genera un ingreso y genera una correcto. retribución económica? ¿Y por qué nosotros no lo hemos visto desde esa perspectiva? Sí. Mira, otros países en realidad son con regulaciones y con penalizaciones. En otros lugares, en otros países más avanzados, por supuesto, pero en otros países tú tienes que pagar para disponer de tus materiales. Porque como te decía al principio, muchos de los procesos para desechar un material, por ejemplo, las llantas, tienen un costo elevado, pero es para evitar la contaminación y para evitar la acumulación de basura. Entonces, otros países son regulados y el mismo gobierno pone su ultimátum y así tiene que ser y así será. Y créeme, por ejemplo, pasa en Japón que mucha gente piensa dos veces antes de comprar algo porque tiene que disponerlo pagando. Y sí, en Panamá tenemos bastantes recicladoras. Muchas de las empresas con las que he trabajado y sé que y muchas en Panamá saben el valor de sus productos, saben el valor de los materiales. El cartón, el papel, el hierro, el aluminio, las llantas, bueno, hay que pagar, pero la mayoría de las cosas se las pagan. Y eso quizás eh, necesitan, disculpa, eh, necesitamos saber el valor de las cosas. Como te decía, pensar, por ejemplo, qué compro en el súper o que si tengo esto acumulado, ¿dónde lo puedo llevar para que se recicle? También, como decía, tener un centro de acopio designado que definitivamente ellos sí ven el material acumulado y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico. Si tienes una Ujú. tonelada de cartón, puede valer de entre 60 a $80, depende, ¿no? Del mercado como esté, pero Claro, es una buena cantidad que claro. seguramente motivará a muchísimos. No sé si por la casa de ustedes, si tú has visto algún recolector ambulante, que ellos recogen material y muchos dirán, es que chatarrero, no sé qué, hacen una labor Sí, muy importante, hacen una labor claro. muy, muy importante y hay que apoyarlos. Y también que le demos espacio a las recicladoras a que nos permitan tener sus servicios para que nos ayuden a gestionar nuestros residuos y nos ayuden a redireccionar esos materiales que definitivamente nos va a dar una ganancia, nos va también a dar más años de salud y vida, nos va a dar también mucha más conciencia y definitivamente eso también contagia a los demás porque lastimosamente nos movemos con el dinero y lastimosamente nos movemos con al final eso es lo que quizás también ha sido el problema en Cerro Patacón, que quizás hay mucha gente que quiere hacer esto o que esto cuesta más plata, pero es importante saber el valor de los materiales. Las llantas, por Leticia, ejemplo, exacto, es que precisamente yo no entiendo por qué en las comunidades, en los barrios, las autoridades locales no han logrado motivar a las personas para que precisamente poco a poco vayan comprendiendo la importancia de la buena gestión de los desechos y que vean de eso una oportunidad en comunidades en donde probablemente hay personas que no tienen trabajo y que eso puede ser una alternativa. ¿Has logrado llegar y
y por así decirlo, acercarte a las comunidades, hablar con las autoridades locales. Yo sé que tu trabajo está más direccionado a lo que es las empresas, pero de pronto hacer dentro de este desarrollo de educación y actividad que tienes tú, pues conocer un poco o llevarle o transmitirle a las comunidades y a las autoridades locales eso, porque es que yo pienso que allí hay que empezar un trabajo arduo, porque Sí, vemos, por ejemplo, en diciembre, Leticia, cuántas cosas se sacan de las casas, que si lavadoras, que si estufa, que si sillones, y esas cosas van a parar incluso a los ríos. sí. Mira, con comunidades hemos trabajado y sí los motivamos para que separen material y les damos su valor. Lo que pasa también es la distancia, llevarlo a un punto donde lo puedan reciclar. Sí, los hemos motivado, pero el transporte y son factores. Sí necesitaríamos que nos ayude la Junta Comunal, o sea, los Claro, pequeños instituciones, porque de verdad que no todo el mundo tiene carro, no todo el mundo tiene cómo llevarlo, y aparte de que para tener una buena venta, tienes que tener una gran cantidad. Yo he exhortado a comunidades como Portobelo, por ejemplo, que hemos hecho muchas actividades allá de limpieza de playa y todo esto, y le hemos demostrado el valor de los materiales. Ellos se les complica porque están lejos, pero quizás, como claro. decía anteriormente, que haya recicladoras que estamos trabajando en eso. Yo sí quise transmitirles ese mensaje a ellos y lo he intentado Ujú. hacer para que trabajemos en que podamos hacer una recolección, no sé, cada mes y se pueda recaudar una gran cantidad de material, hay una buena venta y se reparta. Puede ser, o sea, son planes pilotos que podemos ir haciendo, pero sí necesitamos de la ayuda y de la mano de las autoridades porque no es tan fácil. También otra cosa que quiero mencionar, mucha gente me ha comentado en Portobelo, por ejemplo, dije, bueno, usted me Ujú. dice que tiene que estar lavado, pero a veces no tengo agua. Y al final eso es Wow, algo incontrolable, porque si es verdad que si claro, vamos a acumular materiales, tienen que estar limpios, preferiblemente secos claro, también, pero secos al final se va a secar con el calor de Panamá. Pero limpios es muy importante, porque trae roedores, trae muchas plagas que tú no quieres tener dentro de tu espacio. por Entonces, así como supuesto. la basura, también se puede acumular basurita y contaminar un poquito el reciclaje. El reciclaje es limpio, el reciclaje no es basura al final. Pero poco a poco estamos generando conciencia de valor de los materiales. Mucha gente no se da cuenta, a veces se queja del costo de las cosas y en realidad muchos de los costos se elevan por el empaque. Y el empaque ahora que estamos intentando ser más ecoamigables es un poquito más Ujú. costoso, pero también el tiempo de descomposición o el tiempo sí, descomposición es mucho menor a lo que usualmente hubiera sido otro material, pero te cuesta un poquito más, solamente es un poquito más, pero entiendo que afecta, pero es muy importante que separemos material conscientemente y lo podamos acumular en una buena cantidad y sea reciclado con las personas idóneas, que en este caso son recicladoras. Y en Panamá hay bastantes, hay muchísimas. Hasta en la Interamericana puedes encontrar una que otro comprador de reciclaje. Eh, pero sí, es básicamente aprender a separar el material, saber el valor de los materiales y tener la paciencia de separarlos y llevarlos para su venta. Leticia, ¿qué mensaje puntual y conciso le dejas a la audiencia de cuestión de ley, de la importancia de esta situación que está pasando, que sin duda es una grave crisis ambiental, pero que a través de esa adecuada gestión de los desechos, esa cultura, ese aprendizaje, esa conciencia de todos, podemos aportar ese granito de arena? Yo sé que, como bien dices tú, hay factores que van a estar siempre de presente, distancias, imposibilidad de las personas de utilizar el agua porque no tienen para enjuagar estos, El reciclaje. los reciclajes, exacto. Algunos factores que van a pues incidir, pero que por lo menos se inicie, se arranque con algo, con la voluntad, que yo creo que teniendo Sí. voluntad de todos es un gran paso. Tus últimas recomendaciones y mensajes, y con eso Sí. concluimos.
Bueno, los pequeños hábitos hacen la gran diferencia. Empezando por en casa, poder saber, uno, el valor de los materiales y saber de qué se puede reciclar, qué puedo reutilizar para reducir la contaminación, ya digamos, del individuo o de la casa, porque al final el cambio empieza por uno. Entonces yo diría, tener conciencia de lo que tenemos en casa y qué sacamos hacia afuera, qué vamos qué ya no nos sirve y cómo lo vamos a disponer. Pensar en eso es muy importante. Y yo quería decir también esto antes, y cabe perfecto en la conclusión, que yo siempre pienso, cuando voy a botar algo, sé que va a ser ropa tacón, la basura general. Entonces, ¿qué tengo de ahí, en esa basura, que pudiera evitar que vaya a ser ropa tacón? Porque fácilmente lo que tengo ahí, que sé que se puede reciclar, vaya a prender en fuego en un segundito. Así que pensemos en lo que nos pasó hace unos días y nos ha pasado anteriormente. Pensemos en qué se puede evitar que vaya a un vertedero descontrolado al final, porque ya está fuera de control. Así que Así empezar es. por ver qué tenemos en casa, qué podemos evitar que vaya a la basura y reciclar lo más que podamos. Gracias, Leticia. Valoramos muchísimo tu experiencia y que hayas compartido con la audiencia de Es Cuestión de Ley esas recomendaciones. Y nada, pues la educación, como bien también decíamos hace unos días, es la mejor herramienta y arma para que todos tengamos esa conciencia y la responsabilidad de hacer una mejor gestión de los desechos, comenzando en nuestras casas, en los colegios, en los barrios, en todo, porque es una tarea de todos. Todos. Leticia, muchísimas gracias. Bienvenida siempre. Que Gracias. tengas una linda tarde. Gracias igualmente. Chao. Chao. 3:35 minutos, momentos de irnos a una pausa, pero al volver vamos a conversar con Juan Gaona, delegado internacional ante la Red Latinoamericana de Recicladores en representación del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá. Vamos a comentar con él desde su perspectiva cuál es la situación actual y sobre todo las alternativas que considera él se pueden tomar en cuenta para un cambio. No se vaya, ya volvemos. Los, te- los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.
Bien, estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el señor Juan Gaona, delegado internacional ante la Red Latinoamericana de Recicladores en representación del Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá, a quien le damos la cordial bienvenida. Buena tarde, señor Juan Gaona. Cuéntenos un poco cuál es la situación tras 4 días del incendio que ocurrió en Cerro Patacón. Queremos conocer de parte suya, pues, cuál es la situación sobre todo y las condiciones de los trabajadores y las alternativas que usted, con conocimiento de causa, pudiera, pues, contarnos para buscar ese cambio y esa transformación en esta situación que nos aqueja históricamente, que es la crisis ambiental en Cerro Patacón. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, nosotros los recicladores como organización estamos representados en todo el país, en todas las 10 provincias. Tenemos delegados de cada provincia y con eso conformamos el Movimiento Nacional de Recicladores. El Movimiento Nacional de Recicladores se creó por una necesidad del atropello que han dado algunos municipios locales y también anteriormente aquí en la ciudad de Panamá. Y hicimos una organización para defender nuestros derechos y también para dignificar nuestro oficio, que no ha sido reconocido. El tema del incendio que se dio, eso es causa ajena de nosotros. Yo entiendo que las autoridades andan buscando culpables eh, para poder solucionar ese problema. Quiero decir que en realidad nosotros no somos culpables del incendio. Eso se creó pues, fortuitamente porque tú sabes que los desechos vienen mezclados y hay un componente químico y también genera un biogás. Eso empieza a generar un calor que a la vez con objetos inflamables pueden crear algún incendio y puedo dar fe y testimonio de eso, puedo probarlo también. Y cuando empezó el incendio nosotros reportamos a las autoridades, pero no nos prestaron mucha atención cuando esto se salió de las manos, que como tú puedes ver, eso es combustible, la basura, algunos objetos son combustibles y eso se prende muy rápido con el biogás que genera Señor la Juan, basura. Sí, señor Juan, ¿me señora. escucha? Nosotros tuvimos en la semana pasada las autoridades y según las investigaciones que se hicieron, se determinó que hubo mano criminal allí. Se determinó que eso no fue producto de obra y gracia del Espíritu Santo ni por las razones que pues se pudieran dar en alguna ocasión, como lo explica usted. Entonces, y que precisamente se originó en el área de las llantas porque se reconoce la labor que se realiza alrededor de Cerro Patacón, se reconoce que hay comunidades que viven del reciclaje, pero en esta ocasión, que no ha sido la primera y única vez que en Cerro Patacón se da una situación de incendio como esta, y que se les pudo haber salido de las manos a las personas que estuvieron en ese momento allí, como bien lo señaló las autoridades, tratando de sacar lo que les sacan de las llantas. Entonces, me sorprende que usted diga que no es un tema que sucedió por mano del hombre, siendo que las autoridades ya advirtieron que dentro de la investigación que se adelantaron sí hubo mano criminal. Ok, ok, ok. Le respeto su opinión. En ese caso nosotros podemos apoyar o ayudar a la investigación. Si el Uh Estado, -huh. ellos son parte de la investigación, bueno, no sé cómo contradecir la investigación, pero hay muchos factores que pueden ocurrir, como acaba de suceder. Bueno, en ese sentido, el incendio nos ha afectado porque a la daña la parte de abajo del vertedero hay asentamientos informales y la Claro. mayoría, hay mucha gente que vive y depende de reciclaje. Nosotros en Uh nuestra -huh. base de datos hay alrededor de 900 recicladores registrados que dependen de este oficio. O sea, el vertedero es como una economía para esta área. Sabemos que la escasez del empleo los ha llevado a buscar otra manera de subsistir y esto es uno de las formas, ¿cómo decirlo?, que pueden ellos buscar su sustento día a día. En ese sentido, hay una diferencia ahí
Nosotros habemos entre la galera de reciclaje que estamos formalmente organizados, tenemos una forma de trabajar diferente. La Arriba del Cerro son gente que vienen de afuera, como dije antes, a buscar una forma de subsistir en ese sentido. Entonces, lo que nosotros le hemos propuesto al Estado es, en la gestión de residuos, formar parte de un cambio inclusivo en el sistema de recolección, porque sabemos que la forma que se trabaja el reciclador aquí en el vertedero es de una forma infrahumana, que viola los derechos ¿cómo le digo? De cualquier ser humano. Es correcto, es correcto. Entonces, ya las autoridades se han hecho presentes, nos han presentado algunas ayudas, algunas promesas que no sabemos si las van a cumplir. Nosotros hemos hecho marcha a la presidencia exigiendo algunos derechos, y también la autoridad de aseo, tenemos conversaciones con la autoridad de aseo fluido, y hemos tratado de que ellos en los Sí. proyectos a futuro nos incluyan en el cambio que se viene con la nueva concesión o la nueva administración en el vertedero. Señor Juan, entiendo que ustedes habían denunciado supuestas irregularidades en el manejo de Cerro Patacón. ¿Ante quién ustedes han denunciado esas irregularidades y de qué irregularidades se tratan? No, lo que nosotros hemos hecho y hemos ratificado que el relleno sanitario ha sido mal manejado, porque anteriormente yo por lo menos tengo 23 años de estar trabajando en ese lugar. Y sabemos que en las anteriores administraciones, como el señor Carrizo, para decirlo de una manera, él no demoraba más de 24 horas en que una basura se vertía y se tapaba. En esta ocasión la basura había más de puedo decirlo, con 40% destapado, o sea, que no tiene la capa de tierra para, para prevenir en ese sentido ese incendio que se originó. Entonces, anteriormente trabajábamos en ese tiempo era el municipio, y teníamos una relación que nosotros cuidábamos el lugar de trabajo cuando trabajábamos en el punto de tiro, el destino final, y no habían esos problemas de incendio. O sea, ahora la autoridad de aseo, no sé si es por falta de fondos o mal manejo que se le ha dado, pero ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque eso es una mala gestión del vertedero. Por otro lado, el administrador de la autoridad de aseo habló de la presencia de 30 pandillas en el área. ¿Esto qué tan cierto es? Mira, en parte es cierto y en parte no. Sí hay unos grupos que quieren monopolizar el negocio de reciclaje allá arriba, que son nuevos, que las mismas autoridades saben quiénes son, dónde viven y cómo trabajan. Entonces, si hay pandillas, ¿por qué no las atacan? Ahora, no generalicen, porque en realidad es un número muy alto y la área es demasiado pequeña para que haya Sí, tantas pandillas. Ahí claro. se excedió este funcionario, debería de indagar un poquito más e investigar. Inclusive nosotros le podemos dar información, porque nosotros tenemos una base de datos y sabemos quién es quién, cómo trabaja, dónde vive, cómo se llama y de dónde viene, porque hay gente de Colón, del interior, de todo el país que dependen de este oficio. Y por eso nos han satanizado, porque a veces ciertas figuritas, sabemos que en todo lugar hay gente buena y gente mala, ciertas Sí, figuritas dañan. ¿Por qué? Porque no hay un control del Estado, porque cuando hay ley y hay presencia del Estado, hay un control, y podemos, claro. y podemos Sí. Yo le voy a dar la oportunidad, señor Juan, lo sigo escuchando, manténgase con nosotros porque aquí se une a esta conversación el licenciado Carlos Ernesto Riera, él es director de la Fundación Yo Pinto una Sonrisa y que justamente se ha involucrado en esta situación haciendo entrega y recolección de esa ayuda social justamente para residentes de Cerro Patacón afectados por el incendio y ese desastre ambiental y que sin duda ha tenido que hacer ese recorrido y conocer la realidad que están viviendo los moradores y residentes del área. Licenciado Carlos Ernesto Riera, bienvenido. Aquí conversando con el señor Juan Gaona, quien es el delegado internacional ante la Red Latinoamericana de Recicladores, y nos cuenta la experiencia que se está viviendo. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes
en esta dinámica de ayuda y recolección de, pues, para ese apoyo social a estos residentes que han sido afectados. Usted ha escuchado lo que él ha dicho, que probablemente hace falta pues un mapeo y pues conocer un poco más la realidad social que están viviendo las familias que viven del reciclaje, que probablemente pues la información está exagerada de que hay una presencia de 30 pandillas no sea tan cierto como se ha pretendido señalar. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Bienvenido. Bueno, bueno, Edna, primero que todo, gracias por el espacio y la oportunidad. Nosotros desde Fundación Yo Pinto una Sonrisa trabajamos asistencia humanitaria y la asistencia humanitaria va más allá de culpables, consecuencias, responsabilidades, es poder brindar, como lo dice la palabra, una asistencia inmediata a personas que independientemente de su condición social están necesitando una ayuda porque su vida corre peligro. Yo quisiera mencionar varias cosas. Uno, nosotros estamos ahí desde el viernes en la mañana, es decir, desde la mañana después de que inició el incendio. Y sin duda hay un gran número de familias que viven en las faldas del Cerro Patacón. Hay dos áreas específicas, una que le denominan calle 50, que son casas en las que el fuego estuvo a 20, 10, 5 metros de distancia. La realidad social de este lugar es que independientemente a lo que se dediquen estas familias para vivir o no, son casas donde viven niños, desde niños recién nacidos hasta niños en edad escolar de 17 años. Son casas donde viven mujeres, mujeres embarazadas, y la verdad es que mucho se ha hablado de las consecuencias de las pandillas, del reciclaje, de la importancia de lo negativo o lo positivo del hecho de que tengamos un vertedero a cielo abierto, pero no podemos ignorar la realidad social y humanitaria de personas que sin importar su condición están viviendo allí. Yo he estado, por ejemplo, desde ayer en la noche hasta hoy presentando algunas dificultades respiratorias solamente por el hecho de estar llegando al lugar a entregar alimentos, a entregar agua, a entregar asistencia, a movilizar. Tuvimos que movilizar a algunos niños del lugar de calle 50 hacia el centro de salud por sus dificultades respiratorias. Y yo que sigo durmiendo en mi casa, que sigo pasando tiempo en mi trabajo y demás, estoy teniendo estas dificultades respiratorias. Ahora imaginemos a estas personas que están viviendo allí, que invito a que vean en el Instagram de la Fundación cómo nosotros estando en el lugar, el humo estaba por encima gracias al viento, pero en un segundo el viento hace que todo el humo rodee el lugar y básicamente nos estamos asfixiando en el momento en el que estamos ahí. Entonces yo quisiera aprovechar el espacio para mencionar eso. Yo he Sí. entrado desde el día viernes hasta el día de hoy sin ningún problema. El equipo de voluntarios que me acompaña hemos entrado sin ningún problema. Si existen pandillas o no, no es algo que nosotros como fundación podemos identificar, pero sí te puedo decir que hemos entrado. No han sentido una amenaza, temor Para de nada, ingresar al área luego de haber para nada. escuchado ese señalamiento. Para nada. Obviamente es un señalamiento que no solamente a nosotros nos, nos sorprende, también a las personas de la comunidad. Yo estuve ayer Claro. hablando Ujú. con las chicas de calle 50, como se llama el lugar, y me decían, Carlos, no soy una pandilla. O sea, yo no soy pandilla. Yo vivo el reciclaje, con eso educo a mis hijos, alimento a mis hijos, eh, pero la imagen que se ha sacado de los residentes de esta área es de que son pandilleros, porque cuando hablas de que hay 30 pandillas en un lugar donde viven alrededor de Sí, 900 personas, me estás hablando de que todos son pandilleros. 30 pandillas así es un es, número bastante alto. Entonces, yo sí no me puedo quedar callado y sí tengo que decir que es un claro. poco irresponsable hacer una aseveración como esa. Y sobre todo, algo que tengo que decir acá, con permiso, lo tengo que decir, en 3 días, hoy 4, que hemos estado allí presentes, en ningún solo momento han estado las autoridades presentes en las áreas donde están las familias afectadas por el humo. Han enviado algunas cosas, han estado
echando lo que echan en el cerro para apagar el fuego. Se ha visto en televisión toda la parte de la importancia de apagar el fuego porque acá en la ciudad nos estamos afectando, pero no ha habido una intervención directa de autoridades Wow. en la comunidad, comunidades que están siendo asfixiadas por el humo. Iglesias locales se organizaron para abrir sus espacios y que algunas familias y niños puedan pasar la noche. Nosotros como organización hemos apoyado algunas de esas iglesias con lo que se requiere para poder recibir personas y dormir una noche. Pero no hay autoridades, no hay autoridades enfocadas en la evacuación de las familias, no hay autoridades enfocadas en ver el tema de salud, el tema de seguridad también, Claro, por que puedan supuesto. enfrentar. Voy con Juan, voy con el señor Juan porque me interesa que responda a lo que está diciendo claramente y de manera responsable Carlos Ernesto Riera como director de la Fundación Yo Pinto una Sonrisa. Señor Juan, ¿las autoridades se han hecho presentes o se hicieron presentes solamente el primer día? ¿Qué ha pasado con el resto de los días en que ya hoy tenemos 4 días y todavía sigue emanando ese humo que está afectando, como bien lo dice el señor Carlos, él mismo se ha visto afectado, estando, como quien dice, yendo y viniendo? Ahora imagínense los que están residiendo y que están inhalando a diario ese humo. Sí, mire, esa es una prueba más de lo que dice el compañero aquí, que, que prueba que no hay pandilla. Aquí hubiera pandilla, nadie podía circular. Lo que las autoridades llegaron esta mañana, estuvo solamente el ministro de Salud, este señor se me escapa el nombre, Sí, el y ministro Sucre. el ministro de Sucre, correcto. Estuvo indagando, haciendo algunas investigaciones, hablando con los moradores, y créame que este señor ministro no dijo una sola palabra, no nos prometió nada. Tengo videos que pueden darse sobre eso. Y hasta ahora estamos esperando que el Estado actúe con esta familia porque esta familia están pidiendo reubicación, Eso le iba a reubicación. preguntar, ¿qué esperan ustedes de las autoridades? Aprovechen los minutos que nos quedan Bueno, para hablar alto y claro de lo que ustedes esperan integralmente de las autoridades con esta mira, situación. primero sabemos que los moradores de Cerro Patacón están ilegalmente porque es un asentamiento informal. Eso es de la autoridad CEOS. Queremos que nos reubiquen de ese lugar a otro lugar con una vivienda digna. Pero Segundo, ojo, la, permítame un segundo hacer un alto ahí. señora, Anteriormente tuve la oportunidad de conversar con el subdirector del SINAPROC y señalaba que las personas no querían trasladarse. Al día de hoy, ¿sí están anuentes ustedes a ser reubicados? perdón, repítame que se me cayó un poquito la llamada. Sí, sí, que en días pasados yo estuve aquí al subdirector del SINAPROC y le preguntamos con relación a que ustedes fueran removidos del área para no tener afectaciones, pero según lo que explicaba en ese momento es que se oponían a ser reubicados. Al día de hoy están todos conscientes de que deben ser sí o sí reubicados, ubicados Sí, en otro lugar. sí, exactamente, por la amenaza del vertedero. Saben que esos terrenos son ajenos. Inclusive el MIBI anteriormente hizo un censo, tiene la numeración de las casas, numeró casa por casa, las familias, hizo un censo y recogió unos datos para reubicarlos, pero han habido tantas promesas que lo iban a llevar a cierto lugar, después que no, que iban para otro lugar, pero no ha sido efectivo el traslado de estos compañeros, o de estos, sí, compañeros que viven en el lugar. Pero por ahora los compañeros hablaron con el licenciado Sucre y quieren que lo reubique. Ahí tengo la grabación, con gusto te la puedo brindar. Bien. Finalizo con usted, señor Gaona, y ese último mensaje reiterándole a las autoridades lo que ustedes demandan, lo que ustedes requieren, lo que ustedes exigen. Una cosita que voy a agregar. Se hizo una ley 276, que es la ley marco del manejo integral de residuos, que no ha sido reglamentada. Escuchando a la muchacha que habló anteriormente, que no me acuerdo el nombre, que el manejo de los residuos, que es de recolección diferenciada,
ese plan nosotros lo manejamos con la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá y el movimiento que hagamos un modelo de gestión de residuos domiciliario. Así es que las herramientas están ahí, no es sino Claro, implementarlas y organizar la población. Yo fui uno de los fundadores de Basura Cero en Betania y sí resulta claro, esta forma. Entonces, bien, ¿para qué pagar más si hay una tarifa de aseo? ¿Ah? claro. Entonces, hay que hacer efectivo lo que dice la ley. Así es. Señor Juan Gaona, volveremos a conversar. Muchísimas gracias por este enlace. Se cuida. Buena Ok, tú tarde. también. Gracias a usted por la Bien. entrevista. En el minuto que nos queda, señor Carlos Ernesto Riera, como director de la Fundación Yo Pinto una Sonrisa, sería interesante conocer las donaciones que se requieren para todas estas personas y familias que residen en el área y que se han visto afectadas y cómo pueden hacer para precisamente ser parte de esa ayuda social. Y con eso concluimos. Bueno, gracias. Primordialmente alimentos secos, no perecederos. Los comedores que estamos utilizando no tienen gran cantidad de espacio para almacenar carnes. Entonces, alimentos secos, no perecederos, artículos de primera necesidad y de aseo personal muy importante, jabones, toallas sanitarias, pampers para los niños y la manera en la que puedan ayudar, nos pueden escribir a WhatsApp 6513-4297, ahí le podemos enviar la ubicación del centro de acopio, de igual manera cuentas bancarias y demás para quienes no les da chance de comprar y traer las cosas, nos escriben a WhatsApp 6513-4297 y con todo el gusto le damos la información al respecto. Bien, gracias, don Carlos Ernesto Riera, director de la Fundación Yo Pinto una Sonrisa. Valoramos muchísimo pues esa ayuda que está haciendo con los familiares que han sido y residentes que han sido afectados con el incendio de Cerro Patacón. Que tenga una linda tarde. Igual, Bienvenido muchas siempre. gracias. Gracias. 4:01 de la tarde, momentos de hacer un cambio. Pero antes de irnos con más móvil y sus 1000 megas de velocidad, dale velocidad y dale más entretenimiento.